Hola mi amigo querido, qué alegría. Recuerda, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta tierra, con tus defectos, con tus errores, con tu presente, con tu pasado. Tú eres precioso para Dios. Tu valor no depende de lo que las otras personas piensen acerca de ti. Tu valor fue escrito con sangre en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a estudiar la lección número 5 para el 2 de mayo del año 2026. El título de la lección es ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Sabes? En el siglo X, un joven estudiante llamado Martín Lutero entró a la biblioteca de su universidad y encontró un libro enorme encadenado a la mesa. Era una Biblia. En aquella época, la mayoría de las personas nunca había visto una Biblia completa. Lutero comenzó a leerla con fascinación y más tarde escribiría algo que revela su pasión por la palabra de Dios. Él escribió lo siguiente: durante varios años he leído la Biblia 2 veces al año. Si ella fuera un gran árbol y cada palabra una rama, yo habría querido tocar cada una para descubrir lo que tenía. Oh, mi querido amigo, hoy la situación es completamente diferente. Tenemos Biblias en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestros estantes, pero entonces vuelvo a repetir una pregunta que hice la semana pasada. ¿Estamos realmente encontrándonos con Dios en las páginas de la Biblia? Porque la Biblia no es solo un libro religioso, es la historia del Dios del universo intentando acercarse a ti, porque la verdad es que aunque la vida te golpee, Dios te ama. Dios se interesa personalmente por ti y desea entrar en tu vida y participar de tus decisiones, pero solo puede hacerlo a través de su palabra. En la lección de esta semana veremos 5 consejos sencillos, pero poderosos para estudiar la Biblia de una manera que transforme tu vida. El primer subtítulo de este estudio es prioridad. ¿Sabes? Uno de los mayores obstáculos para estudiar la Biblia hoy no es la incredulidad, sino la falta de tiempo. Muchas veces abres la Biblia con prisa, lees un versículo rápido, haces una oración corta y sigues corriendo atrás de tus actividades. Pero hay un consejo inspirado que dice algo profundo. Obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Yo en tono de broma, pero a modo de ilustración, siempre digo que hay 2 maneras de estudiar la Biblia, como el gallo o como el toro. Sí, porque la Biblia es el alimento del cristiano y hay 2 maneras de comer el alimento, como el gallo y como el toro. ¿Cómo es el gallo? Pues el gallo tiene buche. Entonces el gallo no mastica, el gallo traga, coloca cada grano de maíz, corriendo rápido. Ahora, ¿cómo hace el toro? Si tú observas el toro durante la noche, está masticando toda la noche. A ese hecho se le llama rumiar. Está rumiando. Bueno, la Biblia no puede ser estudiada así como el gallo, como el maíz. Tiene que ser estudiada como el toro rumia. Hay que rumiar la palabra de Dios. Hay que leerla, reflexionar, pensar, meditar. La Biblia no fue escrita para ser leída con prisa. No fue. Fue escrita para ser meditada, para reflexionar en ella. Imagina que alguien te envía una carta de amor muy importante. No la lees corriendo mientras sales de la casa, la lees despacio, la vuelves a leer, reflexionas en cada palabra. Pues la Biblia es exactamente eso, una carta de amor que Dios te ha escrito. Por eso necesitas decidir conscientemente dedicar tiempo a Dios. Así como cuidas de tu salud con ejercicio, alimentación, tiempo, tu vida espiritual necesita también tiempo diario para Dios. Jesús lo explicó claramente al afirmar, permaneced en mí. Ese permanecer significa relación. Y la relación con Dios no crece por accidente, crece por decisión. Al final, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué serías tú si no tuvieras a Dios en tu vida? Tú eres solo una nube que el viento lleva de un lado para otro, polvo que desaparece. Eres hoy, mañana, dejas de ser. Por eso necesitas alimentarte la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de El mejor lugar. Te diré una cosa, la segunda clave para un estudio eficaz de la Biblia es tener un lugar específico para encontrarte con Dios. No es que no puedas encontrarte con el Señor en cualquier lugar, sino que cuando tienes un lugar en tu vida, un lugar específico para estudiar la Biblia, te resulta más fácil. Creas como si fuera un buen hábito. Nuestra vida está hecha de hábitos. Nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes 3 veces por día después de cada comida. Entonces crea también un hábito para el estudio de la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 35. Mira, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí vemos que Jesús buscaba un espacio de silencio. Imagina esa escena, el amanecer sobre el mar de Galilea, el mundo aún durmiendo y Jesús en comunión con su Padre. Ahora dime, si el Hijo de Dios necesitaba ese momento diario con el Padre, ¿cuánto más tú y yo? Muchas familias se desintegran porque las personas viven bajo el mismo techo, pero no pasan tiempo juntas.
la relación se enfría con Dios, ocurre algo parecido. La relación se fortalece cuando existe un lugar de encuentro diario con Dios. Puede ser una silla en tu casa, una mesa, un rincón del jardín, un lugar donde cada día dices, Señor, aquí estoy. Escoge hoy mismo un lugar en tu casa, tu lugar de trabajo, donde sea, pero sepárate la gente y pasa tiempo con Dios leyendo la palabra del Señor. Hoy es fácil porque no necesitas andar con un libro en la mano, porque la Biblia puede estar aquí en tus manos, en el celular, pero tienes que leer la palabra de Dios con paciencia, con tranquilidad, pero todos los días. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Estudio Profundo de la Biblia. Y aquí veremos que leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. El estudio profundo implica reflexionar, preguntar y escuchar. O sea, cuando te diriges al lugar que ya has establecido para encontrarte con Dios, antes de leer, debes pedir al Espíritu Santo que abra tu mente. Sin la guía de Dios puedes leer las palabras, pero perder el mensaje. Porque si el Espíritu de Dios inspiró a sus escritores bíblicos para escribir el mensaje, solo el Espíritu de Dios puede iluminar tu mente para que entiendas correctamente el mismo mensaje de Dios. Porque si el Espíritu no ilumina tu mente, vas a tener una interpretación incorrecta de la Biblia. La mente humana, por más bien intencionada que sea, solo tiene la capacidad de entender las cosas esta vida. Pero para entender las cosas espirituales, necesitas una mente espiritual. Segundo consejo, escribe. Escribir lo que lees te obliga a pensar. Cuando anotas lo que aprendes, la palabra de Dios comienza a arraigarse en tu corazón. Un profesor una vez dijo a sus alumnos, lo que solo escuchas lo olvidas, lo que lees lo recuerdas un tiempo, pero lo que escribes lo haces parte de ti mismo. Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Escribe. El problema es que, por ejemplo, hoy día escribir en el computador es diferente cuando se escribía con la mano. Cómprate un cuaderno, agarra un lapicero. ¿Quieres grabar un pensamiento en tu mente, un pensamiento bíblico? Escríbelo con la mano. Estarás practicando tu caligrafía, porque hoy día existe cada caligrafía horrible y al mismo tiempo estás ayudándote a ti mismo a que los conceptos bíblicos permanezcan en tu mente. Tercer consejo, para que entiendas bien la Biblia, pregunta y responde. La Biblia no fue escrita solo para la gente de aquellos días, sino para ti hoy. Así que trata de preguntar a cada versículo qué es lo que Dios te quiere decir. Mira, solo por ejemplo te voy a leer el Salmo 23, versículo 4. Mira lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, eso es leer el texto para la gente de aquel tiempo. Pero, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte que estás pasando en este momento? Estás desempleado. Entonces, en lugar de leer, aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, lee así. Aunque esté desempleado y busque empleo y no encuentre empleo, no temeré porque tú estás con eso, es otra cosa. ¿Te das cuenta? Vamos a decir que el médico diagnosticó que estás con cáncer. Entonces, ¿cómo vas a leer este versículo? Aunque el médico haya dicho que estoy con cáncer y que estoy en fase terminal, no tendré miedo porque tú estás conmigo. Es así que se estudia la palabra de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de bendición doble. Mira, cuando cuentas a alguien lo que Dios te enseñó en su palabra, la verdad se vuelve más clara y más profunda para ti. Tu fe se fortalece cuando la compartes con otro. El estudio de la Biblia no es solo para quedarse en tu mente. Dios quiere que seas una bendición para otros. Mira lo que dice Isaías, capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo enseña que cuando estudias la Biblia cada día, Dios no solo te habla a ti, sino que te prepara para hablar a otros. Es como encender una vela. Cuando enciendes otra vela con la primera, la luz no disminuye, se multiplica. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando compartes lo que aprendes, la bendición se multiplica. Tu fe crece y la fe de los otros también crece. Por eso el estudio de la Biblia produce una doble bendición, primero para ti y también para las otras personas con las que compartes el Evangelio. Bueno, mi amigo querido, llegamos al final de este estudio bajo el subtítulo de Tan Dulce. Para eso hay que leer el Salmo 119, versículo 103. Dice algo hermoso. ¿Sabes cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel? La Biblia es comparada con la miel porque nutre el alma. El mundo te ofrece muchas cosas que parecen dulces. Éxito, por ejemplo, placer, entretenimiento, pero muchas veces estas cosas son dulces en tu boca, pero dejan vacío tu corazón. La palabra de Dios es diferente. Su dulzura sana el alma. Un hombre contó que durante una crisis profunda en su vida comenzó a leer un salmo cada mañana.
Al principio lo hacía medio sin ganas, pero con el tiempo dijo algo interesante. La Biblia no cambió inmediatamente mis circunstancias, pero cambió mi corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae vida al alma. Ah, mi amigo querido, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, no es un libro de historia, geografía, cronología, no. Es el instrumento a través del cual Dios te habla, te guía, te corrige, te anima, te transforma. Pero la Biblia cerrada no transforma a nadie, solo la Biblia abierta y un corazón dispuesto. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez has estado demasiado ocupado. Tal vez la Biblia ha permanecido cerrada durante mucho tiempo, pero Dios te sigue invitando. Buscadme mientras pueda ser hallado. Dice, hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa. Dedicar tiempo cada día a encontrarte con Dios en su palabra, a través de su palabra. No se trata de leer mucho, se trata de encontrarte con Dios. Porque cuando abres la Biblia con humildad, Dios abre tu vida a una dimensión de triunfos y victorias. Y todo comienza con algo muy simple. Abre la Biblia y deja que Dios te hable. Dios te bendiga. Un abrazo.